Bueno, seguimos adelante, el modo país. Vamos a tocar un tema importante. Estábamos hablando fuera de cámara sobre esta interesante manera de detectar problemas de lectura. Por ejemplo, lo decíamos, Ro, en niños y en niñas en tercer año de escuela podemos detectar problemas de lectura. ¿Y qué tan importante es adelantarnos a este problema para de alguna manera intentar buscar alguna solución? Juan Carlos Valle, ¿cómo era? Valle Lisboa. Valle Lisboa, porque era un apellido compuesto, nos acompaña, está con nosotros y va a hablar sobre esta situación concreta, porque investigadores de la Facultad de Psicología crearon de alguna manera esta aplicación que usted le va a decir cómo se llama y qué es lo que busca. Gracias por haber aceptado la invitación de venir. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, esta aplicación, como tú decís, se llama Lexiland. Que se puede descargar, de hecho. ¿En el dispositivo electrónico? Es para Android. Para tablets funciona mejor porque se ve mejor, pero también funciona en un celular. Y eso sale de un proyecto de investigación que cuando yo trabajaba en la Facultad de Psicología, en el Centro de Investigación Básica en Psicología y en el Instituto de Fundamentos y Métodos, empezamos a trabajar, yo trabajaba en temas de lenguaje, aprendizaje del lenguaje, y por vínculos internacionales con colegas de varios lados, de Argentina, de Chile y de Francia, nos interesamos en el tema de la lectura en sí mismo. Y con un colaborador español, el doctor Manuel Carreras, que dirige un centro muy importante, el Centro Vasco de Cerebro y Lenguaje en el País Vasco, se nos ocurrió una idea de, bueno, en realidad era poner a prueba una teoría de por qué surgen los problemas del aprendizaje de la lectura, una teoría neurocientífica, en tratar de entender en el cerebro qué es lo distinto, hay mucho trabajo de eso, se pueden imaginar, en aquellas personas que tienen dificultades para aprender a leer. Y bueno, eso es, no quiero irme por las ramas porque a ustedes les interesa lo de la aplicación, pero en el camino dijimos, bueno, precisamos una herramienta digital que nos permita evaluar el desempeño de niños en distintas tareas neuropsicológicas, que sea fácil de usar. Y lo que más le gustó a Carreiras era que en Uruguay teníamos el plan Ceibal, entonces el acceso a las tablets, a internet, en las escuelas es fácil. Entonces hagamos ese proyecto y la idea era, con esa herramienta, tratar de detectar tempranamente niños para estudiarlos neurobiológicamente, quiere decir con electroencefalografía, que la Facultad de Psicología tiene un muy buen equipo, y tratar de hacer predicciones con eso. Y para eso convocamos en ese entonces, la magíster Camila Zugarramurdi, que había sido estudiante de maestría bajo mi dirección, y ella empezó a hacer su trabajo de doctorado. Es como, si quieren, la que más conoce y más está en esto, porque es quien lo ha como desarrollado en conjunto con Manuel y conmigo. Entonces, bueno, este fue su proyecto de doctorado. Desarrollar la herramienta, ir a medir 600 niños, tomándolos en inicial de 5 años y siguiéndolos en primero y en segundo de escuela. Y ver cómo les iba en la lectura, a ver si yo podía predecir en lo que medía, en lo que evaluaba a los 5 años, cuando los niños todavía no sabían leer, si podía predecir cómo les iba bien en la lectura en primer año y en segundo año. Y después con eso, bueno, toda la parte neurobiológica que seguimos trabajando en ella porque es como la más ardua. Pero este trabajo, se imaginan que en el fondo tiene una cierta complejidad porque uno tiene que desarrollar las herramientas, hacer que alguien las programe, no somos programadores nosotros, ponerlas. Después hacer el trabajo de campo con los 600 El trabajo de chicos. campo con los 600 niños, irlos a buscar al año siguiente y al año siguiente. Claro. Esto tuvimos una financiación del Fondo de Educación Digital, Fondo Sectorial de Educación Digital que es de la ANI y del Ceibal, y bueno, con el apoyo de la ANEP, que bueno, de alguna manera nos facilitó acceder a las escuelas. Y entonces con esa herramienta, bueno, hicimos una serie de medidas, hicimos un montón en realidad en la versión original había todo lo que la literatura dice que tiene que ver con la lectura, básicamente, y lo fuimos a medir. Ahora, Juan Carlos, quiero que me expliques para que todos podamos entender, porque a veces decimos los niños, los jóvenes, incluso, hasta nosotros, los adultos, estamos leyendo menos, estamos acostumbrándonos a esto de todo cortito, todo en 140 caracteres, las lecturas extensas nos cuestan. Esto de alguna forma achica nuestro vocabulario y se está notando un montón. Ahora,
¿Cómo afecta esto? Tú sos neurocientífico, tenés doctorado en ciencias biológicas, has trabajado en redes neuronales, o sea, tenés una formación importantísima y muy destacada para nuestro país. ¿Cómo afecta esto al desarrollo en general del niño? Siempre hablamos de la lectoescritura y las dificultades que tenemos. ¿Qué incidencia tiene esto y por qué es tan importante enterarnos a los 5 años y no esperar hasta los 7 o los 8? Están haciendo muchas preguntas importantes. A ver, la lectura, lo que nosotros queremos como sociedad es que todos leamos para comprender y para disfrutar, ¿no? Que podamos leer y extraer información. Hay muchas discusiones de qué está pasando con la lectura hoy en día, pero hay algunas cosas que son muy claras. Primero hay que aprender a lo que se llama decodificar, que es, dado los caracteres que aparecen, saber cuál es la palabra que estoy leyendo. Y eso es una parte del trabajo que tiene que hacer el que lee, y después tiene que combinar eso con su conocimiento previo, lingüístico y también general, ¿no?, del mundo, para comprender lo que está leyendo. Cuanto más difícil sean las partes estas como más mecánicas de la lectura, menos vamos a tener espacio para comprender y para disfrutar y para hacer las otras cosas que queremos hacer. Entonces, la lectura para comprender, para entender, que es la que nos preocupa, digamos, es un proceso complejo, porque no es solo, dice pato acá, es combinar eso, hacerlo de manera fluida, ¿no? Si yo estoy leyendo el perro, capaz que cuando llegué el perro come, ya me olvidé que había leído al principio. Claro. Entonces tiene que haber fluidez y tiene que haber, como tú bien decís, vocabulario, pero el vocabulario además se asienta en conceptos, ¿no? O sea, es todo, en el fondo la lectura, la comprensión lectora, toca todo lo que tiene que ver con la cognición humana. Y es la puerta de entrada para el estudio profundo de las cosas. Yo soy muy hincha de todo lo digital en muchas cosas, ¿no? Creo que para muchas cosas es muy bueno, incluso para la lectura, ¿no? Pero hay algunos datos que muestran que la lectura en papel es por lo menos para los textos no narrativos, más bien explicativos o temas científicos o cuando uno tiene que estudiar, es mejor, un poquito mejor leer en papel. Ahora bien, eso está arriba montado en un montón de cosas, ¿no? Ya te digo, de aprender a decodificar, pero también hacerlo con fluidez, pero también tener vocabulario y conocimiento. Todo eso es lo que te permite a vos ir generando la comprensión lectora y el disfrute por la lectura, porque creo que todos los que leen tienen esa experiencia de que empezás a leer y al principio hay como una fase de que todavía estás como desconectado. Pensando en una novela, por ejemplo. Todavía estás un poco desconectado hasta que el libro te atrapa. Y es esa experiencia que el libro te atrapa es que es lo que es más placentero. Te atrapa, estás como parte del día, lo tenés metido adentro de ese libro y hasta te sentís mal cuando terminás de leerlo y se acabó la novela. Pero esa parte, en el fondo, estás haciendo un montón de cosas en tu cerebro cuando estás procesando. Desarrolla también nuestro lenguaje en la medida que entendemos la lectura. Totalmente. Por eso, hay una cosa que los investigadores de la lectura le llaman el efecto Mateo, por el apóstol Mateo, por el que decía, bueno, el que tenga más tendrá más y el que tenga menos recibirá menos. Y es esta idea de que quienes mejor leen pueden leer cosas más complicadas y por lo tanto adquirir más conocimiento y más vocabulario. Y eso les permite leer cosas aún más complicadas. Entonces es como un ciclo de retroalimentación positiva, bueno, un círculo virtuoso, diría. Cada vez leo más, aprendo más y por lo tanto puedo leer más. Quienes leen menos van para el otro lado. Cada vez los textos que tienen que leer un niño que llega a sexto de escuela tiene que leer textos ya bastante complicados. Y si no tiene todo ese proceso acumulativo a lo largo de la escuela, bueno, va a estar complicado. Y ahí es donde empieza la parte esta de por qué voy a ir a 5 años. Claro. Y no esperar a tercero. Lo de tercero es una cosa operativa, es decir, bueno, a ver, los niños se les enseña a aprender a leer, se les enseña a leer en primer año y tienen también en segundo, y bueno, si en tercero no logran un cierto nivel de lectura, ahí nos preocupamos. ¿Por qué antes? Esa es la teoría, digamos, estándar, porque antes puede ser que son procesos individuales y variabilidad individual que no refleja nada relevante. Y es verdad, si uno lo mira así, bueno, es una cosa razonable. Ahora, con lo que sabemos hoy en día, uno puede ya anticipar, en base a lo que las personas o los niños hacen o no hacen, no necesariamente de la lectura en sí mismo, sino de otros, lo que llamamos predictores de la lectura, ya es por lo menos posible anticipar si hay que trabajar de una manera particular con cierto niño o niña. Es importante acá decir que nuestra herramienta predictiva no es una
no es una espada de Damocles, no es una cosa determinista, no es que dice, ah, no, ya salió mal acá el puntaje, marchaste. No. Primero porque en buena parte de los casos que nosotros vemos, los niños que no leen bien no es que tengan una dislexia, por ejemplo. Muchas veces tiene que ver que no tuvieron las oportunidades educativas suficientes y adecuadas para aprender a leer. Eso es, yo diría, la mayoría. Si uno va, nos ha pasado en algunos lugares de ver clases con 30% de los niños que aparentemente son disléxicos, y dices, bueno, no, esto no puede ser, esto es raro. Claro. Es raro, podría haber un efecto de sesgo de que todos los niños disléxicos van a una escuela en particular, podría pasar eso, pero eso es raro porque en realidad se habla de un porcentaje entre 5 y 10%, yo creo que más lo que es orgánico, neurobiológico, como una característica del desarrollo es más el 5% que el 10 o el 15%, pero pongamos entre 5 y 10, no puede haber 30% de niños que no. Entonces hay una parte que es las oportunidades de aprendizaje, y eso es muy importante. Esto viene desde la casa, cuando estamos hablando en 4 o 5 años, tiene mucho que ver con lo que está pasando en casa, seguramente, ¿no? Sí. Si se le lee, si no se le lee, si agarra algún librito, si ve a su familia. Hay una parte que es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, hablar con el niño, que los niños escuchen hablar, Claro. eso es muy importante. Eso no quiere decir que todo lo que pasa en tercero sea de la casa, ¿no? O sea, también pasa que hay una cierta complejidad hoy en día en la enseñanza de la lectura a nivel de la escuela. Nosotros encontramos, por ejemplo, con esta herramienta, cuando fuimos a evaluar, una gran variabilidad entre escuelas. Mira. Que eran todas, nosotros hicimos un estudio en escuelas la ANEP lo que hace es clasificar las escuelas según la población que asiste, según el nivel socioeconómico y cultural de la población que asiste, en 5 niveles, en 5 quintiles, y nosotros tomamos los más altos. Y en esos más altos igual había una gran variabilidad. Y vos decías, bueno, había niños que terminaban primero o segundo y leían muy bien, pero en una escuela, y en otra escuela leían bastante peor. Entonces eso nos habla de que hay una diferencia que es de lo que está pasando en la escuela, que tiene algo que ver. Y eso es un tema que hemos hablado con maestras, con inspectores, con autoridades, muchas veces, y es un tema de preocupación general del sistema, que es, en estas etapas iniciales del aprendizaje, capaz que podemos hacer mejor. Entonces también para eso sirve la aplicación, porque la aplicación te dice, acá hay un problema. Hay un problema y te puede decir de qué tipo de problema. Básicamente hay como 3 grandes predictores. Uno que tiene que ver con el conocimiento de las letras, la capacidad para aprender el sonido y eventualmente el nombre, pero el sonido de las letras. Uno que se llama conciencia fonológica, es un nombre muy rimbombante, pero tiene que ver con la capacidad de manipular los sonidos del lenguaje conscientemente. Entonces yo te digo, bueno, si yo tengo el sonido p, a, t, o que se forma, decís pato, bueno, eso es porque entendiste, y eso para nosotros nos parece obvio, para una persona que no lee no es tan obvio. Y contame los sonidos que hay en esta palabra, entonces te doy plato, si vos no sabés leer, seguramente digas 4 sonidos, si no te comas que PL son 2 sonidos, es decir, 2 fonemas en este caso. Todo ese tipo de cosas son predictores importantes. Después hay temas vinculados a la memoria y hay otro que se llama, bueno, que es como una especie de acceso al léxico, que lo medimos también. En nuestro caso no explicó mucho, pero en todo caso son cosas que deberían estar funcionando bien cuando uno está pasando de 5 años a la escuela. Y si eso no está funcionando bien, puede ser por muchas razones, y una de esas razones podría ser una dificultad específica de la lectura. Y es una tendencia en el mundo ahora de tratar de no esperar hasta tercero. O sea, desde el punto de vista más clínico, neuropsicológico, si se quiere. Atacar antes. Atacar antes. Pero esto no es... las herramientas como la nuestra, que hay algunas otras en el mundo, bastante pionera la nuestra, debo decir, por lo menos con un estudio así longitudinal, con validación, con todas las cosas que hay que hacerle, es una de las pocas que hay. Pero hay una tendencia a tratar de usar eso, no porque te digan, no te dicen, este niño tiene dislexia. Ninguna aplicación va a hacer esto. Pero te pone como un foco en ese niño y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Y se puede trabajar con el niño antes. E incluso se puede trabajar sin necesidad de saber si va a ser disléxico o no. O sea, podés decir, bueno, este niño tiene algunos desempeños que no son como uno esperaría. Trabajemos con esto. Si no es disléxico, le va a servir. Si es disléxico, también le va a servir. Porque la dislexia, por suerte, en el español, que tiene una escritura bastante transparente, que se dice, o sea que no es perfecta, pero cada grafema, cada letra o conjunto de letras representa un sonido, un fonema de la lengua, y cada fonema está representado por uno. Entonces, que es muy distinto, por ejemplo, con el inglés, que es un lío.
Sí, es que estabas ahora hablando y yo digo, me suena cuando uno aprende inglés, viste, que ahí se da cuenta de las dificultades, inglés u otros idiomas, de las dificultades de aprender a leer, cuando en español ponele que ya lo tenemos dominado, pero cuando vamos a otra lengua nos damos cuenta. Claro, Eso bueno, lo que que estás pasa es que diciendo. estás aprendiendo dos cosas. Estás aprendiendo una lengua y estás aprendiendo a leer, que es Claro, otra cosa, ¿no? las dos, claro, Las es dos cosas al mismo tremendo. tiempo y además en el inglés en particular, que es muy opaca lo que se dice. En el español, que no es tan opaco, Claro. que es bastante transparente, la forma que se escribe, no es tan difícil, incluso para un disléxico, poder leer. Va más despacio, tiene problemas de fluidez. Esto de fluidez es la velocidad con la que uno accede a la palabra. Tiene problemas de fluidez, pero puede, con un buen trabajo, desarrollar en la mayor parte de los casos un buen nivel de lectura. No, pero aparte es interesante el tema y lo primero que se me viene a la mente es cómo la tecnología, ¿no? Nos ayuda muchísimo, en este caso nos está ayudando, pero cómo también no nos ayuda en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la lectura viene asociada con la escritura. Hoy por hoy, digo, hagamos memoria cuándo fue la última vez que agarramos un lápiz para escribir algo. Hoy lo resolvemos todo con el teléfono, necesitas Con una nota para ir emoticonos, a veces con emoticonos. Claro, que ni siquiera sí, son no, pero lenguaje tenés que ir al escrito. supermercado, una nota lo notás en el celular, Sí. querés leer algo, no vas a buscar el Sí, libro, ahora vas al le celular. hablas al celular y te lo transcribe. Sí. Bueno, eso llegó para quedarse. Claro, Es una total. No, maravilla. pero ¿sabés qué? Te decía, porque por ejemplo ayer discutíamos aquí en la mesa sobre la utilización del teléfono celular y de algunos aparatos electrónicos en el proceso de aprendizaje, principalmente en esa temprana edad. Bueno, ahí hay una discusión. Yo no me quiero meter en el tema de teléfonos sí, teléfonos no, que ahora está Sí, en el mundo. aula, Sí, en se Brasil, va, por no ejemplo, va. lo prohibieron. Y yo, bueno, pueden preguntarle a Matías Dodel de la Universidad Católica que estudia esas cosas. Él es muy escéptico de esas prohibiciones y con buenas razones. Yo creo que al final no va a funcionar, pero sí es cierto que cuando vos estás aprendiendo, la escritura es, por lo menos se muestra que es importante. O sea, que Para el desarrollo cognitivo. Claro, para el desarrollo cognitivo, básicamente vos tenés que, para nosotros todo es obvio, porque ahora leemos. Es tan obvio que uno no lee la palabra letra a letra. Claro. Pero eso no es automático, eso lo tenés que desarrollar durante un tiempo como leyendo. Entonces vos te enseñan a decodificar la palabra, pero vos tenés que decodificar de manera que vos cuando lees, yo qué sé, no sé, interdepartamental, no tengas que leerlo letra a letra, sino que tengas que leerlo en pedazos o toda entera la palabra, porque ya la reconoces y ya la viste. Entonces, en ese proceso, la escritura también te ayuda a decir, bueno, esta es la A, acceder rápido Claro. al sonido, acceder, esas cosas que parecen trivial, además del desarrollo de la motricidad. Entonces, hay un valor en desarrollar la escritura en las primeras etapas. No sé si es tan terrible ahora para nosotros adultos Claro. que se nos vaya. Y ahora te pregunto, Lexiland, ¿cómo se accede? Bueno. Todos podemos acceder, Bueno. ¿cómo se trabaja? Y a su vez, después que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos con eso? Bueno. ¿Para dónde vamos? Empiezo por el final. No es un diagnóstico. Esto lo que te ok. da es como una especie de semáforo. Sobre todo está Ok. pensado para ser utilizado en el ámbito de clase. Que sirve para los maestros. Claro, para- verde está bien, Claro. amarillo, Ahí está. Tenemos- problemas. Ojo, tenemos más datos que pueden decir más específicamente en qué tipo de tarea falló. La aplicación se puede descargar y uno tiene un formulario donde dice, bueno, en lexiland.com.uy la teníamos en la App Store de Google, pero la estamos cambiando de organización para tenerla free, digamos, libre para todo el mundo. Hoy es libre para Es Android. libre, lo que pasa es que lo que no es libre es el acceso a los datos. Ajá. Entonces, sí te pueden dar hay como distintos niveles de complejidad en esto, pero hasta ahora la hemos usado en escuelas o en algunas investigaciones en Argentina y todo eso, y la hemos dado. Y la gente las puede bajar y puede mirar los juegos y ver lo que hacen los niños, eso no hay ningún problema. Bien, y después que con eso, que la institución educativa está pudiendo hacer algo, o Bueno. hoy es una foto y están negociando a ver qué se hace con eso. Nosotros estamos negociando. A ver, hemos hablado obviamente con Ceibal, que está muy encachilada con esto, de decir, bueno, que esté disponible. El asunto es, bueno, ¿qué hacemos después? Ahí hay la parte más importante que tiene que ver con decirle a los maestros o al sistema en general qué hacer con esto, ¿no? Porque Claro. imagínate un maestro que tenés 30 niños, no sé qué, y hay 5 que te digo que están mal. ¿Qué haces? Bueno, Exacto. tenemos una vía digital que es como ciertas herramientas digitales que estamos desarrollando para apoyar en esto. Es decir, bueno, jugate estos juegos o haz estas actividades en tablet. También hay tareas de currículum que pueden hacer. Decir, bueno, a ver, tengo una clase que tiene tantos niños que tienen ciertas dificultades. Bueno,
hagamos para estos niños tales tareas y para estos otros niños tales otras tareas. Quedó claro. Le complejiza a las maestras. Yo creo que, Claro. uno de los problemas que tiene la educación uruguaya a veces es el escaso tiempo pedagógico que tienen los maestros, que hay que cuidarlo como si fuera oro. Y bueno, no nos gustaría que eso fuera así, pero bueno, este es uno de los temas Hablábamos importantes. ayer ¿no? eso con Elvia Pereira, que hace falta también esto de poder algunas cuestiones hacerlas más a la medida de las necesidades y no tan todo Es de re forma difícil homogénea y uniforme, y es muy difícil. Es muy difícil, no, y tiene el peligro de que a los que, digamos, que no le des a nadie lo que precisan al final. Porque en el También. fondo un piso siempre está bueno Sí. de tener como una base. Es complejo el tema, y creo que, pero las autoridades son bastante conscientes, por lo menos los maestros que trabajan en las escuelas y las directoras de las escuelas son conscientes de las dificultades de esto y lo útil que puede ser esto. Lexidan.com, perdón. Ahí va. .com.uy. Ahí va. Juan Carlos, gracias por estos minutos. Interesante charla. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien.